Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a pedir que el Señor nos dirija también en este tiempo, donde vamos a seguir tratando esta temática que tiene que ver con la misión y la santidad personal. Vamos en la parte número 3, en ese contexto, pero obviamente esto está dentro de un marco mucho más amplio. Hemos estado hablando de la misión de Dios como nuestra misión, es decir, predicar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, iniciando acá en Peñalolén, ¿cierto? Y por supuesto con la convicción de que el Espíritu Santo llevará entonces los esfuerzos para que el nombre de Jesucristo sea conocido en todo el mundo. Hemos tratado toda esa cantidad de temáticas y vamos al final abajo, la que está escrita en rojo, la misión y la santidad personal, 1, 2 y 3 hoy. ¿Estamos bien ahí? Todos sabemos dónde estamos, ¿cierto? Muy bien, excelente. ¿Y por qué es relevante hablar de la santidad personal en el marco de lo que es la misión? Por esto, nuestra integridad personal afecta directamente la presentación del Evangelio y puede ser tanto un testimonio que dé evidencia de la transformación de vida e invite a otros a conocer a Cristo, como también un obstáculo que provoque que los inconversos hablen en contra del Señor y su iglesia. Eso es, por supuesto, entonces algo muy, muy sensible en la vida cristiana y eso implica entonces una enorme responsabilidad. Somos cristianos no solo para nosotros mismos, somos cristianos también para otros. Como decía un autor, John Stott, él decía que nosotros hemos sido salvados esencialmente para los demás, en el sentido de compartir el Evangelio y de compartir lo que el Señor nos ha dado en su gracia y en su misericordia. Una gracia que se recibe y se guarda y no se muestra y no da evidencia, entonces puede ser realmente una gracia. De gracia recibiste, dad de gracia, ¿cierto? Algunos lo ven en un sentido muy materialista, pero en realidad tiene que ver con todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Así es que si hemos recibido salvación, si hemos recibido una nueva vida y nuestra vida ha sido transformada, es para que ésta sea compartida y sea, por supuesto, un ejemplo para otras personas. Les mostré esto la semana pasada, los conceptos correctos respecto de lo que es la santidad personal, por qué es tan relevante. La santidad personal requiere una profunda conciencia del pecado y nunca debemos perderla. Siempre debemos entender la complejidad y la profundidad del pecado. Quien no entiende la profundidad del pecado nunca entiende la profundidad de la gracia. Quien no entiende la profundidad del pecado nunca comprende plenamente la salvación en Cristo Jesús. Quien no comprende el problema del pecado, entonces no comprende lo que el Señor ha hecho, no comprende la redención. Así es que es importante tener esta conciencia. Hemos dicho también que el pecado es pecado porque es contra la santidad de Dios. No tiene que ver con una referencia nuestra. Nuestra referencia sería muy limitada. Y de hecho, nosotros lo comprobamos cada vez que decimos, por ejemplo, que tal vez no somos tan malas personas como otros. ¿Han escuchado gente que dice así? Si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie, ¿cierto? Hay como una minimización del pecado. Por supuesto, si nos comparamos entre nosotros mismos, podemos sentir que eventualmente somos mejores que otros. Algunos pueden sentir eso, ¿no? Pero en realidad el pecado es pecado porque es pecado contra Dios, contra la santidad de Dios y contra las normas de Dios. La santidad no se mide exclusivamente en actos externos, tiene que ver con algo que inicia en el corazón. La santidad personal requiere asumir responsabilidad personal. A veces se diluye, ¿no?, en medio de lo que son las cuestiones sociales, donde aparentemente la responsabilidad es de todos, pero hay que aprender a asumir la responsabilidad personal en el pecado. La victoria sobre el pecado por lo mismo es en el poder de Dios, nunca es en nuestra fuerza. Y también, como consecuencia de todo esto, una vida en santidad glorifica a Dios. Agrego este elemento hoy. El tránsito de una vida de pecado a una vida en santidad requiere que el Señor confronte especialmente nuestra intimidad y revele nuestro pecado. No para los demás, tiene que ver con Él, tiene que ver con su presencia, de tal forma que el arrepentimiento sea concreto y verdadero. Necesitamos ser confrontados por el Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestra intimidad, de tal forma entonces que este tránsito de una vida de pecado a una vida en santidad tenga evidencias concretas, verdaderas, reales, consistentes. Así es que lo necesitamos. Hoy voy a compartir una temática que está relacionada mucho con lo que vimos la semana pasada. De hecho, es la continuación. La semana pasada vimos el momento anterior de este diálogo de Jesús con la mujer samaritana y continúo exactamente en el mismo punto donde quedamos la semana pasada, en Juan capítulo 4, versículo 43 al 54, donde Jesús tiene el encuentro con un hombre que tiene características especiales y que espero que de alguna forma todos podamos entender de qué forma nos sentimos representados, ¿cierto? Y vemos entonces la respuesta del Señor a la vida de este hombre, como también la respuesta para nuestras propias vidas. Dice así:
Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Estoy leyendo en la versión NTV para quienes están en la Reina Valera, por eso se puede leer un poco distinto. Bien. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Oremos un momento. Señor, estamos en tu presencia y humildemente pedimos dirección para poder entender tu palabra. Tu palabra, Señor amado, leída ya es de bendición para nuestras vidas. Nos habla, nos sana, nos corrige, nos orienta. Pero en esta hora te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro corazón. Todos tenemos necesidades y hemos llegado aquí, Señor amado, con también situaciones en nuestro corazón. Y necesitamos que seas tú quien revele aquellas situaciones tal vez complejas y ocultas que están en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque lo que necesitamos finalmente es la sanidad que viene de ti. Es la sanidad que viene de tu presencia, es la sanidad que viene de tu palabra. No la sanidad humana, no desde nuestros criterios, sino lo que tú estás dispuesto a hacer en nuestra vida. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que encuentres entre todos nosotros personas que con una sensibilidad espiritual dispongan su corazón delante de tu presencia para escucharte a ti. Gracias, Señor. Estás en medio nuestro y te glorificamos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, tenemos una historia que es hermosa en muchos sentidos. Voy a darles algo de contexto para que después podamos analizar algunos puntos en particular. Pero Jesús, ¿se dieron cuenta de dónde venía la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Había subido de Jerusalén a Samaria, Sicar. Y la caminata continuó. ¿Sí? Siguió hacia arriba. Por ahí está la semana pasada, en esta zona. Ahí está Sicar. Pero nos dice el texto que ahora llegó, ¿a qué ciudad? Llegó a Caná, ¿bien? En Galilea. Eso está mucho más arriba. Y la persona con la cual se contacta Jesús, este funcionario de gobierno, este funcionario del rey, vivía acá, en Capernaum, ¿ya? Así es que tenemos una caminata bien interesante de parte de Jesús, que inicia por acá, pero sube prácticamente todo el territorio de Israel, y que nos demuestra la intencionalidad de Jesús de acercarse a las personas, como les decía la semana pasada. Inicia un tránsito en Judea, particularmente en Jerusalén, pasa por Samaria, en Sicar, y finalmente llega a Galilea. Y ahí está Caná y Capernaum, que están separados por aproximadamente unos 32 kilómetros. Ese dato es muy importante para poder entender la ruta que tuvo entonces este funcionario de gobierno para llegar a Caná, a buscar a Jesús. No es algo menor. No sabemos si fue en caminata, a caballo, o en las carretas estas antiguas, ¿cierto?, propias de la época, porque en realidad la gente solía usar diferentes medios y caminar también era una opción en medio de este contexto, ¿ya? Así es que Capernaum como tal, desde donde sale el funcionario que es mencionado acá en la historia, en aquel momento era una ciudad de bastante importancia. Ahí dice Capernaum y dice Cafarnaum también en griego, porque en su origen, que era más bien en hebreo, la palabra implicaba algo así como la aldea de Nahum, ¿bien?, que es el significado original. Esa es una imagen más actual. Se descubrieron las ruinas hace ya muchos años atrás y está incluso algo de lo que era antiguamente Cafarnaum. Aún así, no era una ciudad tan grande comparado con nuestros estándares actuales, ¿no? Pero
Se considera que era una aldea de cerca de 1000 habitantes, dicen algunos, pero eran muy prominentes todos los que estaban allí. Era un lugar importante porque era una confluencia de caminos, tenía un gran desarrollo comercial, había mucha agricultura y también la pesca, por supuesto, le daba una gran dinámica comercial. Era centro logístico para el funcionario del rey, por eso él vivía allí, el funcionario que acabamos de mencionar en la historia, pero también era el centro logístico para el ministerio de Jesús. Todo lo que ocurre en el entorno del mar de Galilea tiende a ocurrir desde este punto. Jesús desde este lugar se traslada a diferentes ciudades y ustedes van a reconocer probablemente en el entorno, ahí está Capernaum, y van a escuchar otros nombres de pueblo. Betsaida, ¿se acuerdan de eso? ¿Lo han escuchado en la Biblia alguna vez? Betsaida, por acá estaba Magdala también, de donde venía María Magdalena, Tiberíades, ¿cierto? Séfori un poquito más acá, Nazaret, Gadara, donde Jesús liberó al endemoniado gadareno, ¿sí? Entonces el entorno era un lugar donde se desarrolló una buena parte del ministerio de Jesús. Se dice que el año de popularidad de Jesús lo vivió fundamentalmente en esta zona, ¿ya? Predicando el evangelio, sanando personas, yendo de un lugar a otro. Así es que Capernaum siempre fue como el centro logístico del ministerio de Jesús. Iba a otros lugares, pero retornaba allí. Eso nos da a entender entonces que si el funcionario, este noble del rey, vivía en aquel lugar, lo más probable es que conociese a Jesús o lo hubiese escuchado en otro instante, porque tampoco era tanta gente la que vivía en aquel lugar. Desde Caná a Capernaum, en realidad, en algún instante le dice desciende a Capernaum, tiene que ver con el hecho de que Caná estaba más bien en una zona con un poquito más de montaña. Por eso le dice que descienda hacia esta ciudad que está en la costa del mar de Galilea. No era un camino fácil, 32 kilómetros, pero no era una línea recta, no era un camino pavimentado, bien, eso es importante. Así que el esfuerzo de ir a un lugar a otro era bastante importante. Esa es una imagen real de la ruta de Caná a Capernaum, bien. Es decir, que muy probablemente era similar a las rutas que se caminaban en aquel tiempo, desde una ciudad, como dije, que estaba más bien en la ladera de una montaña, hacia el mar de Galilea. Los viajes, los traslados entre las aldeas siempre tenían entonces un objetivo y requerían determinación. Nadie salía a caminar porque sí, y nadie iba a hacer 32 kilómetros porque sí, ¿bien? O sea, había un propósito y había obviamente un esfuerzo que se asociaba al objetivo que se quería alcanzar. Así es que por delante había una caminata importante. Eso es con respecto al entorno. Otro aspecto interesante y que es relevante de entender, nos dice ahí que la persona que es mencionada, este noble, era funcionario del rey, ¿sí? Así que entendemos que es del rey de esa tetrarquía, de esa zona. Para que ustedes lo identifiquen, yo les podría decir, se trata de Herodes. Pero si les pregunto de cuál Herodes se trata, ¿me podrían decir de cuál Herodes estamos hablando? ¿No? Es difícil, porque la Biblia menciona varios Herodes, ¿bien? Y a veces menciona uno, menciona otro, y es importante identificar de qué Herodes estamos hablando, ¿bien? Así es que sabemos que Herodes el Grande no era el primer Herodes. Herodes es el nombre más bien de una dinastía familiar, de origen idumeo, ¿cierto?, de la zona sur de Israel, y que tenía fe judía, así es que su origen no era necesariamente israelita, el que gobernó en los tiempos de Israel, Israel en tiempos de Jesús y de Pablo. Esa es la extensión de los años. Así es que tenemos a Herodes el Grande, quien Herodes el Grande ustedes seguramente lo conocen, porque es aquel que participó de la matanza de los niños cuando nació Jesús, ¿se acuerdan de él? ¿Sí? El que construyó el templo de Jerusalén, ese es Herodes el Grande. Hay alguna referencia para entenderlo. Pero él tuvo hijos, Herodes Arquelao, Herodes Antipa, Herodes Filipo II, y hay varios más que están en la dinastía. Entonces él hereda después el territorio, y el territorio se divide. Y la tetrarquía, de donde estamos hablando nosotros en la historia, pertenecía a este señor, a Herodes Antipas. ¿Bien? Herodes Agripa I, ustedes lo van a conocer más adelante como aquel que, dando un discurso, no le da la gloria a Dios. Por ahí por Hechos capítulo 12, y termina muerto. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí? O Herodes Agripa II, ¿se acuerdan cuando Pablo hace su defensa ante el rey Agripa? Ese es Herodes Agripa II. ¿Bien? Pero tenemos a Herodes Antipas. Este es el de la historia, ¿ya? Y es una persona conocida, muy conocida por todos nosotros por algunos hechos en particular. Aquí está un hecho que recuerda a Herodes Antipas. Este es el Herodes que está reinando en la tetrarquía de la historia que acabamos de leer. Y es importante entender quién es él por el efecto que puede tener entonces en este funcionario real.
Dice así, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, esto está en Lucas, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Este es Herodes Antipa. ¿Qué está pasando acá? Este es el juicio de Jesús. Y Pilato envía a Jesús, dice el texto bíblico, a Herodes. Se lo envía a Herodes Antipas, ¿ya? Y le pide su opinión. Herodes no vivía en esa zona, pero Herodes estaba por la fiesta, digamos, en Jerusalén, estaba visitando el lugar. Lo envían. Entonces Herodes, dice luego, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús no le respondió nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Este es Herodes Antipas. ¿Lo reconocen más ahora? Fue el que estuvo en el juicio en contra de Jesús. Fue el que lo menospreció, el que se burló de él. ¿Qué le pedía a Jesús para identificarlo como tal? Bueno, dice acá el texto que él esperaba ver alguna señal de parte de Jesús. Quería ver algún milagro, porque él había escuchado que Jesús hacía milagros. Entonces quería ver algún milagro de parte de Jesús. Como Jesús ni siquiera le respondió nada, entonces él lo menospreció. Lo escarneció significa que se burló de él y lo vistió con estas ropas reales y después se lo devuelve a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces este Herodes Antipa es el que juzgó a Jesús y se burló de él, pero ustedes lo identifican también por otra situación. Este es el que mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Bien? De este Herodes estamos hablando acá en la historia. Este es el Herodes Antipa, el que juzgó a Jesús y se burló de él y el que mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Ya? Así es que esas referencias son relevantes porque ¿quién es él? ¿Y quién es un funcionario entonces de él? Basilicó dice ahí en griego. Entonces entendemos que este funcionario del rey, el de la historia, era una figura social y política prominente. Herodes Antipas no nombraba a cualquier persona como su funcionario, tenía que ser una persona de su confianza y que de alguna manera representara la forma también en que él gobernaba. ¿Bien? Así es que esta persona era una figura política, social, prominente. La palabra que se usa ahí no es tan clara para decir que era funcionario del rey. Sí sabemos que puede significar que era una persona que estaba en relación con la realeza, es decir, que podía ser familiar, una persona perteneciente a la realeza o al servicio de la realeza. Independiente de eso, era una persona de absoluta confianza de Herodes Antipas. Y si era una persona de confianza de él, es porque entonces representaba algo del carácter de él. Oficial del rey, lo menciona entonces. Funcionario de gobierno, dice la NTV. Es la forma de identificarlo. Así es que sabemos que era una persona al menos llena de autoconfianza, y es lo que nos deja ver en la historia. Confianza en sí mismo, confianza en su posición social, confianza en sus recursos financieros, confianza en su capacidad y en su esfuerzo personal, confianza en su autoridad. Pero cuando las personas están llenas de autoconfianza, siempre puede surgir algo que deja en evidencia las carencias personales. Siempre hay algo que toca el corazón. Siempre hay algo que hace a las personas reflexionar, que hace a las personas considerar entonces que tal vez su camino no es el mejor. Y entonces les demuestra que hay una profunda necesidad del Señor en sus vidas. Y este funcionario tiene un problema enorme. Él tiene a su hijo enfermo. Entonces, está lleno de confianza en sí mismo, tiene todos los recursos financieros, tiene una gran posición social, tiene gran autoridad, pero todo se cae cuando ve a su hijo enfermo, porque no tiene respuesta y no sabe cómo enfrentar esa situación. ¿No le ha pasado que a veces llega un problema que no sabe cómo enfrentar? Algo que se le escapó de las manos, algo que usted pensó que podía resolver y de pronto se da cuenta que es absolutamente complejo, que no está a su alcance. Eso es lo que le pasó a este hombre. Es el funcionario del rey, de un rey que aparentemente tiene mucha autoridad y mucho poder. ¿Por qué no va donde ese rey ahora? ¿Hay alguna respuesta que ese rey le pueda dar? Evidentemente no. Hay un autor que usa esta frase. Él habla de el efecto nivelador de la aflicción.
quiere decir que todos nosotros, no importa si somos más poderosos o menos poderosos, cuando somos confrontados con la aflicción personal, entonces esa aflicción tiene un efecto nivelador, nos pone a todos en igualdad de condiciones. Todos sufrimos en algún momento, todos tenemos dolores y carencias en algún instante. El efecto nivelador de la aflicción. ¿Qué importa si este hombre tiene todo el poder y toda la autoridad que quiere? ¿Cuál es la diferencia entre él y otra persona que tal vez no tenga absolutamente ningún recurso? ¿Hay algo que lo diferencia en ese instante? Absolutamente nada. La aflicción está en el corazón de aquel que lo está padeciendo. Y este hombre está sufriendo el efecto nivelador de la aflicción. Entonces, cuando comienza la historia, hay ciertas advertencias. Cuando se comienza a desarrollar. Y es importante entenderlas porque así entendemos lo que Jesús hace y entendemos el diálogo de Jesús con este hombre. Dice allí que pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Eso es muy importante. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Entonces, miren esta primera advertencia de la historia. Creo que lo noten muy bien. Un autor la define así, no es una frase mía, es un autor muy interesante que trata este punto en particular. Él dice la falsa familiaridad con Jesús. Porque Jesús menciona, él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo y se refería a la gente que lo conocía. Entonces, vuelvo atrás en todo lo que les conté y el contexto tiene sentido ahora. Este hombre, este funcionario del rey, ¿conocía a Jesús? Probablemente sí. ¿Había escuchado hablar de él? Probablemente sí. ¿Jesús era alguien cercano a él? Probablemente era su vecino. Pero ¿cómo es posible que alguien entonces conozca a Jesús pero no lo conozca? ¿Cómo es posible entonces que Jesús esté tan cercano y que al final alguien cree que lo conozca, pero que en realidad no tenga una verdadera relación con él? Entonces, la advertencia es con respecto a esta falsa familiaridad con Jesús. Cuidado, dice un autor, con creer que se le conoce cuando en realidad no es así. Primer tema. Por eso Jesús advierte, dice, un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Aunque algunos crean que lo conocen, en realidad eso no significa que tengan una relación con él. También agrega y dice, como segunda advertencia, una incorrecta interpretación de sus hechos y su voluntad. ¿Sí? Efectivamente, ellos estaban interpretando incorrectamente los hechos y la voluntad del Señor. Lo recibieron bien, dice acá, porque habían estado en Jerusalén y habían visto lo que Jesús había hecho. Jesús había realizado milagros en Jerusalén. Entonces, ¿por qué lo estaban buscando tal vez algunos ahora? ¿Por qué lo reconocían como alguien más cercano, tal vez algunos amigos y vecinos? Porque estaban interpretando entonces sus hechos y su voluntad de una manera distinta, diferente. Estaban esperando que Jesús les diera una señal. Y eso está en el corazón también de este funcionario de gobierno. Y lo tercero es buscarlo con motivaciones y expectativas incorrectas. Jesús no está criticando que este hombre lo busque, ¿cierto?, por la fe o que busque un milagro en él. Pero sí está criticando el hecho de que tal vez toda la fe de este hombre esté puesta en esa situación. Su fe esté puesta en recibir una señal y no esté puesta en la persona de Jesucristo. Y ahí hay una diferencia muy grande. 3 advertencias entonces al principio. Eso significa que alguien puede estar sentado a la mesa con Jesús, pero con el corazón muy lejos de él. La advertencia. Puedes conocerlo, puede ser tu vecino, como le pasa a este hombre, a este noble, ¿cierto? Y puedes creer que lo conoces. Puedes tener un tipo de relacionamiento tal vez con él, ¿no? Pero una cosa es estar sentado a la mesa con Jesús, conocerlo profundamente y tener toda tu vida y confianza en él. Pero muchos están sentados a la mesa, pero con el corazón lejos de él. Y cuando vemos esta imagen de Jesús antes de ser entregado, vemos que están todos los discípulos que con todas sus debilidades están buscando al Señor. Pero también tenemos a un Judas que está allí, sentado a la mesa, con el corazón muy lejos del Señor. Lejos de querer profundizar en la relación con él, está pensando en entregarle. Entonces, esto lo escribe un autor, dice, la desatención a nuestra vida espiritual reviste el riesgo de desarrollar una relación superficial y meramente religiosa con Jesús.
Eso es conocerlo a media, ¿ve? Eso es creer que lo conozco, pero no tener un relacionamiento con Él. ¿Se puede llegar a construir una relación superficial y meramente religiosa con Jesús? Esa es la advertencia del pasaje. Cuidado con esto. Cuidado con construir una imagen de cristianismo que no tenga entonces una profunda y verdadera relación con el Jesucristo que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Una peligrosa sensación de saberlo todo sobre Él, dice Alford, pero que finalmente conduce a una falta de honor hacia el Señor. Una peligrosa sensación de creer que sé, ¿sí?, pero no tengo verdaderamente una relación con el Señor. ¿Será posible que mucha gente diga que conoce a Jesús, que conoce al Señor, pero que no tenga una verdadera relación con Él? La advertencia de la historia. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, este funcionario de gobierno, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? ¿Se dan cuenta que Jesús está confrontando lo que está pasando en su corazón? Algo no está diciendo Él. Algo no está reconociendo. Algo está pasando en su vida y Jesús lo sabe. No se trata simplemente de responder o de darle lo que Él quiere. Mucha gente se acerca al Señor en momentos de necesidad para pedir cosas. Y hasta condicionan la relación con Él, y hasta condicionan el seguimiento al Señor a esa respuesta. Si me da lo que quiero, entonces lo sigo. Señor, si tú me das esto, te voy a servir toda la vida. ¿Han escuchado gente decir eso? ¿Sí? Si me das lo que quiero, entonces sí te voy a seguir. Y entonces, ¿quién es Dios en esta historia? ¿Soy yo acaso el que puede condicionar al Señor? Y Jesús lo frena, porque está delante de un hombre que está acostumbrado a conseguir lo que Él quiere, a hacer las cosas a su manera, a definir la vida a su manera, a marcar los criterios de su vida a su manera. Entonces Él llega y con una apariencia de piedad, diría yo, ¿cierto? Una apariencia de piedad y se dirige. Entonces, acá la NTV suaviza esto, pero en realidad el Reina Valera usa otra expresión que es mucho más autoritativa. Dice: baja ahora a sanar a mi hijo. Entonces hay una diferencia entre la primera expresión y la que va a utilizar después, porque la primera está llena de Él mismo, está llena de sus conceptos, está llena de sus criterios. Él dice acá, si bien es cierto, dice que le rogó, en realidad la expresión en el griego quiere decir como que le exhortó. Eso quiere decir, lo exhortó. Le dijo: anda, baja a Capernaum y sana a mi hijo. Eso es mucho más autoritativo, ¿cierto? Claro, es lo que Él quiere. Anda y haz esto para mí. Y Jesús le dice: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Y Jesús lo confronta. Les dije al principio, ¿cierto? Es necesario que el Señor haga esto. El Señor lo hace, siempre lo hace. Y confronta entonces las motivaciones del corazón de esta persona. ¿Nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Miren el cambio de actitud de este hombre. Señor, por favor. Porque mientras no somos confrontados por el Señor, el corazón orgulloso del ser humano siempre cree que tiene la preeminencia. Y entonces Jesús lo confronta con sus debilidades, con sus temores, con su orgullo, con la dureza de su corazón. Y este hombre tiene que tomar una decisión. ¿Va a hacer las cosas a la manera de Jesús o va a seguir presionando desde todo lo que aprendió en su vida, desde todo lo que le han enseñado y permitido, desde la autoridad humana, tratando de imponerle a Dios entonces sus propios criterios? Miren cómo cambia el tono de la historia. Estos pasajes parecen sencillos porque en 2 o 3 versículos se nos está contando una tremenda historia. ¿Qué pasó en el corazón de este hombre? Yo creo que ya venía algo preparándose en esta caminata, pero creo que él venía con la disposición de encontrar lo que él estaba buscando y lo que creía que era la respuesta. Señor, por favor, suplicó el funcionario.
Y la palabra en griego cambia profundamente. Ya no es este ruego en términos de exhortación, de exigencia, sino que es más bien una súplica. La súplica, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Incluso cambia la palabra para hijo por un tono mucho más cercano y más íntimo. Antes de que mi hijito se muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Esto puede parecer, no sé, ilógico a veces, pero miren el golpe que Jesús le da a este hombre. ¿Qué le está pidiendo finalmente? Le está pidiendo que renuncie a sus convicciones, a su criterio, a su autoridad, y le está diciendo, si vas a caminar conmigo, vas a tener que confiar desde este instante. Y vas a tener que confiar en mi palabra. Y entonces el hombre que viene con todo este orgullo, con toda esta autoridad, se encuentra con Jesucristo, y Jesucristo le dice simplemente, vuelve a tu casa. ¿Quién tiene autoridad en esta historia? Miren cómo se invierte la situación. Y este hombre tiene que aceptar entonces este relacionamiento con Jesús. Vuelve a tu casa. Por eso le mostré el camino. Por eso le mostré los kilómetros. Por eso le mostré el esfuerzo a este hombre. Son 32 kilómetros para llegar hasta ahí. Y cuando llega ahí, va lleno de expectativas equivocadas, lleno de motivaciones incorrectas, lleno de orgullo humano, ¿cierto? Y finalmente Jesús simplemente le dice, ahora vuélvete a la casa. ¿Qué le parece la respuesta de Jesús? Vuelve y desanda los 32 kilómetros y vuélvete a la casa. Tu hijo vivirá. ¿Qué estaba buscando el funcionario del rey? ¿Y qué fue lo que encontró? Ahí está marcadas las expresiones. Primero le rogó, que como dije, está suavizado, pero significa que lo exhortó, le quiso dar una orden, pero después suplicó. Y Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y entonces el hombre que anduvo estos 32 kilómetros tiene que desandar y volver estos 32 kilómetros. Desde un ruego a una súplica. Desde un rey terrenal al único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque este hombre, cuando camina de Capernaum a Caná, va como el funcionario del rey. Por eso lo pone así el texto bíblico. Como el hombre que tiene la autoridad que el mismo rey terrenal le ha dado. Un rey, como ustedes vieron, muy poderoso, ¿cierto? Pero cuando se encuentra con Jesús, entonces se da cuenta que no hay un rey más grande que él. Y entonces tiene que someter su vida. Va a ir de vuelta a Capernaum como el funcionario del rey, como aquel que confía en el rey, como aquel que confía en el tetrarca, en Herodes Antipas, o va a ir de vuelta a Capernaum como aquel que confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Jesucristo. Entonces, el hombre creyó lo que Jesús le dijo. El texto es muy clarito, dice esto así simplemente. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. Y aquí la historia se destruye. Todas las capacidades humanas se caen. Todo el orgullo se cayó. El Señor siempre toca donde debe tocar. El orgullo cayó. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. La expresión creyó quiere decir que puso toda su confianza, con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón en Jesús. En ese momento se produce entonces la conversión de este hombre. Es el momento de su conversión y el momento entonces de decidir cómo va a seguir caminando, porque en algún momento tenemos que ser confrontados por el Señor para que el camino que corresponde entonces recorrer nunca más sea hecho en las fuerzas humanas, sino que en dependencia absoluta del Señor Jesucristo. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. ¿Cómo habrá sido ese regreso? Esa caminata, esa reflexión. Hay un autor, McLaren, que dice, era digno y de suma importancia sanar al niño, pero era necesario que primero el padre fuera guiado a una fe verdadera.
Clark dice lo siguiente: si Jesús lo hubiera acompañado como deseaba este oficial del rey, su incredulidad no habría sido completamente disipada. Él le decía que fuera con él, ¿cierto? Le exigió: anda conmigo a Capernaum. Su incredulidad no habría sido completamente disipada, pues aún habría creído que el poder de nuestro Señor no podía llegar desde Caná hasta Capernaum. Para destruir su incredulidad de inmediato y llevarlo a la plenitud de la fe en su poder supremo, Jesús sana al niño estando aparentemente ausente, a distancia, mediante el poder con el cual llena los cielos y la tierra, para demostrarle quién es verdaderamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, un camino distinto, un camino de retorno diferente, el camino de una nueva vida. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. No sé quién ha tenido a su hijo enfermo alguna vez, ni siquiera estoy hablando de algo grave. ¿Cómo nos sentimos? Debe ser de las angustias más terribles que se sienten, ¿cierto? Por supuesto que sí. Piensa en este hombre entonces, sabiendo que su hijo está en una crisis que lo puede llevar a la muerte, que le ha llevado a dar este paso, que le ha llevado a humillar el corazón, en todo sentido. Y entonces va volviendo a su casa. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. ¿Qué es lo increíble de esta historia? Que el encuentro con Jesús había sido cerca de la 1 de la tarde del día anterior, y este hombre podría haber llegado dentro del día de vuelta a Capernaum. ¿Por qué no se habrá ido inmediatamente? Leía un autor que dice: porque cuando este hombre confía en Jesucristo y pone toda su fe en Él y cree lo que el Señor va a hacer, entonces la calma vuelve a su corazón. Y la paz que sobrepasa en todo entendimiento, entonces embarga su vida. Y entonces el retorno ya no es el retorno urgente, ya no es el retorno en la angustia, ya no es el retorno corriendo, es la caminata tranquila y pasiva de aquel que sabe que tiene toda su vida en las manos del Señor. Es la caminata reflexiva y llena de paz de aquel que sabe que el Señor ha respondido y que en su misericordia está trayendo la respuesta que efectivamente se necesita. Ayer le dicen los sirvientes: a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en el que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Tu hijo vivirá. Una vida que viene a la verdad de Dios es una vida que bendice a otros. ¿Por qué pongo esta frase que la puse la semana pasada también? Porque lo que el Señor hace en la vida de este hombre no es algo que se quede con él. Y no tiene que ver solamente con su fe personal ni con la sanidad del hijo, sino que tiene que ver con su entorno, con su familia, con los que están alrededor de él. La semana pasada, la historia de la mujer samaritana concluye con esta frase: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¿Se acuerdan de esto? Así terminó la historia de la semana pasada. Significa que esta mujer abrió su corazón, comentó sus debilidades, reconoció su culpa, y eso trajo bendición entonces a su entorno, porque reconocer entonces con la verdad frente al hecho de que seamos confrontados por el Señor finalmente trae sanidad a la persona y trae sanidad al entorno. Pero miren lo que dice acá en Juan 4:53 respecto a la historia de este hombre: y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Este hombre no llegó de vuelta a su casa simplemente para contar una historia, una caminata o para contar un tema que tiene que ver con la sanidad. Fue mucho más que eso. Él entendió quién era Jesús. Y entonces se transformó en aquel que le predicó a su propia familia acerca de Jesucristo. No habló solamente de sanidad. Habló de lo que Jesús había hecho en su vida. Habló de la salvación que el Señor había traído a su corazón. De hecho, la expresión creyeron allí también significa eso. Quiere decir que depositaron toda su confianza en el Señor Jesús. Y entonces, eso implica que este hombre aceptó una transformación profunda y comenzó a experimentar esta transformación profunda en Cristo Jesús. De tal manera que su familia pudo verlo de una manera distinta. Ellos estaban acostumbrados a ver al hombre lleno de orgullo, al hombre confiado en sí mismo, al hombre con tantas herramientas personales para resolver todas las cosas que se le ocurriesen.
Pero el que llega ese día a la casa es un hombre más humilde, es un hombre que aprendió entonces a caminar con el Señor, es un hombre que aprendió a poner su confianza en Jesucristo. Es un hombre en quien comenzó una transformación profunda y verdadera. Es el hombre que se fue, era el hombre confiado en el rey, Herodes Antipas. El hombre que volvió, era el hombre que estaba confiando en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su familia fue impactada por el testimonio. No hay otra explicación, ¿cierto?, para que finalmente todos ellos pudiesen decir que todos los de su casa creyeron en Jesucristo. No hay otra explicación que nos permita entender entonces que estas personas depositaran plenamente su confianza en el Señor. Entonces, cuando hablamos de la santidad, hablamos en el marco entonces de personas que efectivamente han sido transformadas por Jesucristo, de personas que han sido apartadas por Él, separadas por Él. Lo que ustedes ven allí no es solamente un acto de salvación, es un acto de santificación, es la irrupción del Señor en la vida de una persona, apartándolo para Él, separándolo para Él, guiándolo para que viva una vida para Él, guiándolo entonces para que deje de pensar en las seguridades humanas y en las confianzas humanas y venga a depositar toda su fe y toda su confianza en el Señor Jesucristo. Salvación, santificación. Es absolutamente esencial que nuestras vidas entiendan la diferencia de lo que significa estar con el Señor o sin Él. ¿Sí? Y volvemos a la primera advertencia cuando iniciamos la historia. Cuidado con esa familiaridad con Jesús, que en realidad no implique un verdadero relacionamiento con Él. Cuidado con construir una imagen de religiosidad y familiaridad que me termina autoengañando. Mucha gente dice que cree en Dios. ¿Cuántos obedecen al Señor? Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, pregunto lo que pregunté la semana pasada. ¿Has considerado el impacto de tu santidad personal en la misión a la que Dios te ha llamado? ¿Nuestras decisiones hacen la diferencia? Por supuesto que sí. El sometimiento al Señor se nota en la vida de las personas. Nuestra vida habla, nuestras decisiones hablan. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno escucha hablar a una persona, claramente sabe si está leyendo la palabra o no lo está haciendo. Si está dependiendo del Señor o no lo está haciendo. ¿Dónde está más su mente? ¿Dónde está su corazón? Quedamos muy fácilmente en evidencia delante del resto de las personas, cuanto más delante del Señor. ¿Has considerado entonces el impacto de tu santidad personal en la misión a la que Dios te ha llamado? La mujer samaritana hizo la diferencia con la gente de su comunidad. Este hombre hizo la diferencia con su familia. ¿Sí? Como dije la semana pasada, una de las cosas más complejas es evangelizar donde mejor nos conocen, donde nos escuchan, donde nos ven. Pero al mismo tiempo es el primer espacio de misión y que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros sea un testigo fiel del Señor Jesucristo. Viva para Él, para su honra y para su gloria. Y en cada una de las cosas que hagamos realmente demos testimonio de que creemos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.